Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenas noches, queridos hermanos. El Señor les esté bendiciendo. Bueno, llegó el momento de tener una reflexión sobre la palabra de Dios. Vamos a tener un devocional sobre el Salmo 37. Salmo 37. Es un salmo un poco largo. Vamos a leer solamente algunos versículos. Pero vamos a ver consejos para los sabios, consejos para los hijos de Dios, ¿no? Cuando hablamos consejos para los sabios es consejos para aquellos que dependen de la sabiduría de Dios, que se someten a la sabiduría que viene de Dios. Entonces estamos hablando de consejos para los sabios, para los hijos de Dios, para los que descansan en el Señor. Y básicamente el corazón de este salmo, entre otras cosas que tiene que ver con cuando vemos la prosperidad de los malos. Una de las cosas que a veces nos hace sentir impotentes, quizá nos duele en el corazón, es que vemos muchas personas que no tienen a Cristo, que aborrecen al Señor, que no dependen del Señor, sin embargo, vemos que prosperan. De hecho, la mayor parte de las personas que viven al margen de la ley, vemos que en apariencia prosperan. Digamos, tienen cosas que quizás nosotros no tenemos, no pasan ciertas necesidades que quizás nosotros sí las pasamos, aunque el Señor nos sostiene en todas nuestras necesidades, pero quizás queremos tener algunas cosas que no podemos tenerlas, que por otro lado son cosas innecesarias en muchos casos y en otros casos no, pero vemos que ellos sí prosperan, ¿no? Y eso ha sido un problema en los hijos de Dios desde el Antiguo Testamento. Por eso este salmo inclusive trata acerca de eso. Y este salmo nos habla acerca de dónde tenemos que tener nuestra mirada cuando vemos que hay personas malas, personas impías, personas que no aman al Señor, personas que no se rigen por los principios éticos y morales de Dios. Pero sin embargo vemos que prosperan, ¿no? Y podemos ver personas que trabajan en delitos muy graves. Podemos ver corrupción en los distintos gobiernos en todo el mundo, podemos ver esa frialdad y esa indiferencia en muchos que tienen mucho dinero y están a cargo de grandes empresas que deben proveer bienestar, digamos, a sus empleados y sin embargo no lo hacen. O sea, vemos mucha injusticia, ¿no? Vemos mucha injusticia, personas que por dinero son capaces de cualquier cosa, ¿no? Pero cuando vos ves desde afuera, cuando ves una sola foto, porque a veces los cristianos vemos una foto de lo que tenemos enfrente y no la película entera. Cuando vemos esa foto y nos concentramos en esa foto, quizás no percibimos que en realidad no tienen nada. Creo que yo en una oportunidad dije esto, ¿no? Que es un pensamiento interesante, ¿no? Que hay personas que son tan pobres, pero tan pobres que lo único que tienen es dinero, ¿no? Entonces es interesante pensar en eso. Y aquí tenemos el Salmo 37. Es una vindicación, ¿no? De la providencia de Dios para los justos, ¿no? Es una manera de poder ver cómo el Señor sostiene a los justos y cómo debemos concentrarnos justamente en el hecho de que Dios se ocupa de los justos, ¿no? Este salmo está relacionado con la literatura sapiensal, igual que lo que es el Salmo 9 y el Salmo 10 también. Su carácter es plenamente didáctico, o sea, es un salmo que es muy claro, es un salmo comprensible, fácil y por supuesto muy pedagógico, es decir, muy instructivo, de mucha enseñanza. Es un salmo práctico también y estimulante, y digo todo esto porque es necesario que de vez en cuando leamos este Salmo 37 cuando estamos concentrados o viendo algunas cosas que acontecen a nuestro alrededor y que tienen que ver con el mundo sin Cristo y vemos que aparentemente a ellos les va bien y a nosotros a veces no, ¿no? Y no descansamos justamente en la gracia del Señor y por ahí estamos concentrados en los que tienen más que nosotros. La palabra de Dios claramente dice, bástate mi gracia, ¿no? Debemos estar gozosos solamente por la gracia de Dios. Pero es necesario, digamos, reflexionar acerca de la palabra de Dios cuando tenemos esa sensación, ese pensamiento que invade nuestro corazón
y a veces crea raíz de amargura. Entonces vemos que es un salmo práctico y estimulante. Trae ánimo, es un salmo que trae ánimo, trae consuelo, trae seguridad, nos anima, digamos, a seguir adelante y a ver exactamente lo que tenemos en el Señor y no lo que no tenemos según nuestra perspectiva. Y sobre todo, nuestro aspecto en cuanto a cómo vemos a Dios, nuestra manera, digamos, nuestra forma en cómo vemos a Dios también se muestra en este salmo, porque podemos conocer a Dios justamente por su carácter justo, por su carácter, digamos, bondadoso hacia su pueblo, ¿no? El salmista aquí enfrenta una encrucijada, y justamente la encrucijada es la incoherencia relacionada con la prosperidad de los malos. ¿Por qué, siendo malos, ellos prosperan? Esto es lo que dice el salmista. Aunque tentado a dudar justamente de la bondad de Dios, el salmista aquieta su mente y la de los que lo están escuchando, porque el salmo justamente es un cántico, digamos, es una adoración, apelando a dos aspectos fundamentales para los hijos de Dios, que es la paciencia y la confianza en Dios. Entonces este salmo justamente apela a eso, a que cuando vemos esa prosperidad aparente, esa sola foto y no la película aparente de los que no aman al Señor, de los que aborrecen a Dios, de los que no se someten a los principios éticos y morales de Dios y sin embargo prosperan en este mundo, nosotros podemos llegar a ver eso si vemos la foto nada más. Bueno, este salmo justamente nos anima y nos exhorta a tener paciencia y confianza en Dios. Ahora, no importa lo que el hombre logre, no será verdaderamente próspero si no es algo que proviene de Dios. Ahora, ¿cómo analizar la aparente prosperidad de los malos? La Biblia nos muestra que Dios tiene cuidado de los suyos siempre, siempre. Nunca el Señor deja de cuidar a los suyos, y que su justicia es perfecta también. Entonces lo que Dios hace, lo hace perfecto. Acompáñenme al Salmo 37. Vamos a leer versículo 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias por esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta ilustración, Señor, que nos das para que podamos pensar con la mente de nuestro Señor Jesucristo. Señor, permítenos poder aprender a abrir nuestro corazón y también, Señor, pararnos frente a este mundo. Y cuando vemos este mundo que aparentemente prospera en su maldad, podamos reflexionar y darnos cuenta, Señor, que no es una verdadera prosperidad, que esa prosperidad no viene de ti y que no es consecuencia de la justicia. Damos gracias, Señor, por eso y pedimos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, en primer lugar, vienen aquí unos consejos para los sabios, es decir, para los hijos de Dios, ¿no? Este consejo apela a una perspectiva madura, a que el cristiano piense con madurez, realmente con una mente avanzada en sabiduría que viene de lo alto. Y dice, no te impacientes a causa de los malignos,
ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, ¿no? Esa sensación de decir, bueno, al final, mirá estos tipos, son malas personas, no aman al Señor, no siguen el camino del Señor, andan en cualquier cosa inmunda y sin embargo prosperan, ¿no? Y eso a veces cambia tu perspectiva. Ahora, ¿por qué es tan interesante? Porque cuando vos pensás de esa manera, cuando vos no sos sabio realmente y pensás de una manera equivocada, tratando de analizar aquello que aparentemente es prosperidad de los malos, y anhelás, digamos, deseás pasar, digamos, por esa bonanza que aparentemente ellos tienen, eso hace que tu perspectiva acerca de lo ético y lo moral pueda tener algún desvío. Entonces es necesario que siempre pienses que la prosperidad que vos tenés es la que depende del Señor. Y el Señor nunca, jamás te va a dejar solo, como dice acá el texto, ¿no? Entonces es importante entender eso. No te impacientes, no seas impaciente ni ser ambicioso, dice, con aquellos que prosperan, digamos, a causa de la iniquidad, ¿no? Hay personas, como yo te dije, que son tan pobres que solamente lo único que tienen es dinero, ¿no? Y eso significa que el dinero justamente no es lo que da la felicidad. Viste que hay un viejo dicho que dice, bueno, el dinero no es la felicidad, pero ayuda. No, nosotros como hijos de Dios dependemos del Señor. Y el Señor va a suplir siempre nuestras necesidades. Y cuando pasamos por alguna necesidad es porque el Señor quiere hacer algo en nuestra vida. Sea que es una necesidad material, sea que es una necesidad de cualquier otro tipo, el Señor está haciendo algo en nuestra vida porque el Señor prometió que nunca nos va a dejar, jamás nos va a dejar solos y nunca va a apartar su mano de nosotros. Entonces, si vos sabés eso y confías en eso, porque obviamente siendo salvo, tu fe está depositada en ese hecho de que ya le perteneces al Señor, entonces nunca debes inquietarte porque estás pasando por una prueba momentánea, porque el Señor siempre te va a dar victoria. Entonces es necesario pensar con madurez cuando mirás a los que prosperan siendo impíos y siendo personas que no son honestas, ¿no es cierto? En segundo lugar, dice, confía en Dios, ¿no? El texto que leímos, ¿no? Dice, confía en Dios, porque como hierbas serán pronto cortados y como las hierbas verdes se secarán, ¿no? Y acá nos da una perspectiva madura acerca de aquellos que no aman al Señor, que aborrecen al Señor, que no quieren saber nada con el Señor, que ni siquiera quieren seguir sus preceptos éticos y morales, ¿no? Y entonces eso a veces perturba nuestro corazón porque decimos, ¿por qué estas personas prosperan tanto? ¿Les va tan bien siendo que no aman al Señor y no son hijos de Dios, ¿no? Pero ¿qué dice acá el Señor? Porque como hierbas serán pronto cortados. Es interesante porque hay dos cosas que dice. Primero que serán cortados y después pronto. Si pudieras analizar históricamente muchos de los acontecimientos que han pasado en el mundo a lo largo de la historia, te darás cuenta que todos esos grandes hombres, grandes poderosos, que no querían saber nada con el Señor, pero que realmente fueron poseedores de mucho poder y de mucho dinero, todos se han secado y han sido cortados como la hierba, ¿no? Entonces ninguno de ellos ha prosperado, ninguno de ellos ha perdurado, ninguno de ellos ha tenido algo duradero. Y es interesante esto porque es lo que debe llenar nuestro corazón cuando vemos que hay injustos que, aún siendo injustos, aparentemente están prosperando, ¿no? Y en lugar de impacientarse y tener envidia, el sabio hace cuatro cosas. Lo primero que hace el sabio cuando ve prosperidad en los impíos, lo primero que hace el sabio es confiar en Dios. Confiar en Dios. La justicia de Dios se encargará pronto, nos dice este texto, de los malos que se jactan en sus bienes materiales, ¿no? En sus bienes materiales. Y vemos, basta mirar alrededor, te vas a dar cuenta de cuántos realmente están llenos de dinero, mal habido, ¿no? Y que realmente se jactan de eso, ¿no? Se jactan de eso y viven de una manera ostentosa. Sin embargo, el Señor se va a encargar. Y entonces, ¿qué hago yo cuando veo eso? Confío en el Señor. De dos maneras confío. Primero, porque el Señor abastece mis necesidades. Porque ¿qué necesita el hombre abastecer a lo largo de toda su vida? Sus necesidades. Sus necesidades.
Y aún así el Señor nos da otras cosas que ni siquiera son necesarias, pero o necesidades, digamos, primarias, pero sin embargo el Señor nos permite hacer cosas que no pensábamos. Nos da regalos, nos estimula, nos bendice con cosas especiales. De hecho, la fidelidad a Dios trae consecuencias de bendiciones, ¿no? Entonces, cuando somos realmente verdaderos servidores de Cristo de corazón, cuando somos comprometidos con el llamado de Dios, como predicamos el domingo, bueno, el Señor seguramente nos va a dar bendiciones especiales, no solo en el cielo, lo cual todos tenemos allí nuestras bendiciones, nuestra morada que el Señor Jesucristo fue a preparar, sino aquí en la tierra también. El Señor nos va a dar grandes bendiciones. Entonces, lo primero que hace un hijo de Dios cuando observa injusticia, que a pesar de esa injusticia tienen prosperidad, y eso perturba su corazón, lo primero que hace un cristiano maduro es justamente confiar en Dios. Lo segundo que hace es lo correcto delante de Dios. El texto dice, haz el bien, ¿no es cierto? Entonces, hace lo correcto delante de Dios. El versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien, ¿no? Lo primero, confía en el Señor. Y lo segundo, hace lo correcto. No porque alguien que es corrupto o alguien que está haciendo algo incorrecto en un lugar y vemos que él tiene prosperidad a través de eso incorrecto que hace, entonces yo voy a tratar de obtener los beneficios que él tiene siendo cómplice de esa corrupción. Voy a dar un ejemplo común y corriente, ¿no? Muy pequeño comparado a la gran corrupción que puede haber o los grandes transgresores de la ley que pueden haber. Pero estás trabajando en una fábrica y quizás hay alguien que siempre se lleva material de esa fábrica. Y vos lo sabés. Y te das cuenta que él, bueno, a través de esto que va sustrayendo de esa fábrica, sin que lo sepa, por supuesto, el dueño de la fábrica, él va quizás pagando su combustible, comiendo mejor al mediodía, comprando mejores zapatillas y cosas por el estilo. Entonces vos decís, ¿qué injusticia que es esto? Y yo soy un hijo de Dios y entonces no recibo estas cosas. Vos estás recibiendo mucho más, pero no lo estás viendo. Estás viendo solamente la foto de ese hombre que está haciendo algo que es incorrecto. Y entonces quizás te ves tentado a decir, yo tendría que hacer lo mismo para poder justamente obtener algo de lo que él tiene como beneficio, ¿no? Pero el Señor acá dice, no, si vos sos un hijo mío, si vos has sido redimido, entonces hacé lo bueno. Dice, confía en Jehová y haz lo bueno, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad, ¿no? Está diciendo aquí, vas a ser realmente gozoso, y vas a tener tu corazón en condiciones, vas a tener tu corazón reposando en paz, tu mente va a estar justamente en paz, ¿no? Por eso la palabra de Dios dice que el verdadero Hijo de Dios que descansa en el Señor y que hace lo correcto delante de los ojos de Dios, se acuesta a la noche y no tiene temor, dice la palabra de Dios, no tiene temor ni sobresalto, ¿no? Y al otro día se levanta por la gracia del Señor, ¿no? Y da gracias a Dios porque ni siquiera estuvo preocupado porque de noche estaba todo oscuro afuera y él estaba ahí, ¿no? Durmiendo y no se sabía lo que iba a pasar, no se sabía si iba a despertar. No, él se acuesta tranquilo porque sabe que el Señor está a cargo de su vida, de su bienestar, ¿no? Dios tiene una recompensa para todos los íntegros de corazón. Siempre tiene una recompensa, que es vida en la tierra, y cuando dice vida en la tierra es la vida en general, con todo lo que conlleva la vida, es decir, las necesidades y todo, tu vivienda, tu trabajo, bueno, todo lo que implica, digamos, tu vida aquí en la tierra, ¿no? Y también habla de vida larga, ¿no? Lo que es vida en abundancia, ¿no? Vida en abundancia en cuanto a la eternidad, pero vida en abundancia también aquí en la tierra. Y también instrucción de lo que es correcto. Por eso dice, y te apacentará de la verdad. ¿Esto qué significa? Te instruirá en lo que es correcto, ¿no? Entonces, una buena vida en la tierra al servicio de Dios, rechazando aquello que es una herramienta para adquirir prosperidad de las personas que no aman al Señor y que buscan justamente a través del delito, de la corrupción, obtener beneficio propio. Bueno, una negación de eso y una buena perspectiva acerca de eso delante de los ojos de Dios nos acarrea a nosotros una vida en la tierra dichosa y por supuesto también instrucción de lo que es correcto. El Señor te va a decir cada día lo que es correcto.
En tercer lugar, lo tercero que hace un hijo de Dios maduro, se deleita en Dios, se deleita en Dios. Entonces confía en Dios y ¿sabe de qué? No importa lo que yo veo que esta persona que no ama al Señor tiene como excedente de riqueza o excedente de bienestar. No me importa eso porque yo confío en el Señor. El Señor me va a sostener y el Señor me va a dar aquello que es mi necesidad. Y si hay algo en mi corazón que yo pongo delante de su presencia y es su voluntad, el Señor siempre va a responder a las peticiones de mi corazón cuando son conforme a su voluntad. Entonces confío en Dios y también hago lo correcto delante de los ojos de Dios. No importa si mi compañero de trabajo está sustrayendo algo. Yo no hago eso. ¿Por qué no hago eso? Porque soy un hijo de Dios, porque los ojos de Dios están sobre mí y porque yo no dependo de algo que sustraigo y que no es mío, de un delito o de robar algo. Yo no dependo de eso para tener mejor prosperidad en mi vida material. Yo dependo del Señor. El Señor me va a proveer todo lo que yo necesito. Y el Señor siempre responde. Y jamás el Señor ha dejado un hijo de Dios sin su cuidado y su respuesta. Y después, entonces, en tercer lugar, se deleita en Dios. El versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová. Entonces, bueno, quizás no tengo algunas cosas, pero yo estoy deleitándome, estoy gozoso con el Señor. Me deleito en el Señor, ¿no? Vivo en el Señor, me alegro en el Señor. No importa que no tengo tal cosa. No importa que otro tiene más que yo y quizás yo tengo menos que ese otro. Pero ese otro quizás no tiene al Señor y yo sí tengo al Señor. Yo tengo vida eterna. Y el Señor seguramente me ha dado un montón de cosas que a veces no he tomado el tiempo para meditar en ellas y hacer un listado de las maravillosas cosas que el Señor me ha dado. Por ejemplo, en un año. Es lindo cuando llega un fin de año, y ahora ya se está acercando fin de año, poder hacer un listado, ¿no? Es decir, bueno, todas las cosas que el Señor ha hecho, todas las bendiciones que el Señor me ha dado y todas las cosas que el Señor ha hecho. Cuánto me ha animado, cómo me ha sacado de distintos lugares, cómo todavía yo estoy seguro en las manos del Señor, ¿no? Y es interesante. Por eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando vos te deleitas en Jehová, y deleitarse en Jehová, ¿qué significa? Reposar en Jehová, reposar en Dios, descansar en Dios, confiar en Dios, esperar en Dios, llevar mi clamor a Dios, ¿no? Cuando yo hago eso, y cuando yo lo que hago es respetar y defender la ética y la moral cristiana, los principios de Cristo, digamos, en mi vida, y los presento delante de Dios, ¿no? Dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, lo que vos sentís en el corazón, lo que vos deseás en tu corazón. ¿Cuántas cosas presentamos al Señor? Y el Señor nos las ha concedido. Saben que a veces muchas iglesias por ahí no reparan en todas las cosas que el Señor ha dado a lo largo de su vida o de un tiempo de su vida con el Señor. Yo recuerdo, y esto es de mucho ánimo, ¿no? Pero yo recuerdo distintas mamás que estaban orando fervientemente para poder tener un bebé. Y algunas estaban haciendo tratamientos y tratamientos invasivos inclusive. Entonces estaban con todo eso y los papás también orando, hasta que después, un día, dijeron, bueno, ya ahora ya está, listo, no vamos a seguir más con esto. Vamos a poner todo esto delante del Señor y vamos a descansar en el Señor y vamos a dejar a Él, que Él decida y que Él haga lo que quiera hacer. ¿Y saben qué ocurrió? Bueno, ustedes lo saben, las que son mamá no hace mucho tiempo lo saben, el Señor concedió eso, ¿no? Y dio eso. Y eso es un milagro. Pero nosotros estamos acostumbrados a los milagros, los hijos de Dios. ¿Por qué? Justamente porque nos deleitamos en Jehová y esperamos que Él conceda las peticiones de nuestro corazón. Y el Señor hace grandes cosas. Y es bueno que de vez en cuando te pongas a pensar que esas bendiciones que recibiste te las dio el Señor y que estuviste orando previamente y que quizás no estabas reparando en los que tenían, digamos, y no eran cristianos, no eran salvos, no amaban al Señor, no tenían principios éticos y morales cristianos. Entonces, quizás no reparaste en esto, sino que lo que hiciste es deleitarte en el Señor, ¿no? Y el Señor después te contestó. Hacé un listado de cuántas cosas maravillosas el Señor ha hecho, que son milagros para el común de la gente. Dice, oh, mirá, qué milagro ha ocurrido ahí. Pero para nosotros son cosas cotidianas. El Señor siempre hace esas cosas maravillosas en nuestra vida. Lo cuarto
que un hijo de Dios maduro hace, recordá, confía en el Señor, hace lo correcto delante de Dios y se deleita en el Señor. Y lo cuarto que hace es, se encomienda a Dios, se encomienda a Dios. Fíjate el versículo 5 lo que dice. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso y quiero repetirlo. Lo primero que dice es, encomienda a Jehová tu camino. Tu vida significa. Lo que vos vas a hacer, lo que vos decidís, lo que vos planificás, tu andar cotidiano, tu levantar, tu acostarte, todo aquello que tiene que ver con tu vida hacia el encuentro de Cristo, tu vida particular, digamos, mientras estás aquí esperando la llegada de Cristo. Todo eso, encomendalo a Jehová. Encomendar tu camino significa tu vida, tus proyectos, tus decisiones. Encomendalo a Jehová. Dice después, y confía en Él. Porque a veces tendemos a encomendar algo al Señor. Señor, dejamos esto en tus manos. Pero después, nuestra confianza, lo cual es fe, fe práctica. Una cosa es la fe salvadora, aquello que el Señor nos regaló, que es un regalo de Dios, que es gracia de Dios. La fe que nos hizo posible, digamos, depositar nuestra confianza en la obra de Cristo en la cruz. Esa es la fe. Pero después la Biblia habla también de la fe cotidiana, de la fe práctica, de aquello que tiene que ver con nuestra decisión de confiar en el Señor, ¿no? Y acá dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Confía en el Señor, porque si encomendás al Señor un proyecto, pero no esperás en Él y no confías en Él, y cuando el Señor te contesta algo que realmente no era lo que querías escuchar, entonces seguís para adelante y tomás tu propia decisión porque no estás de acuerdo con el Señor. Bueno, eso no es confiar en Él. Confiar en Él significa si Él te dijo que no, es no. Y si Él te dice que sí, sí. Y si Él hizo algún cambio, amén. El Señor lo mejoró entonces, ¿no? Pero lo más maravilloso es, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y solamente así Él hará. Es decir, la respuesta de Dios viene primero por encomendar tu camino al Señor. Encomendar tus pedidos, tu necesidad. Encomendar tu proyecto, tu plan, tu expectativa. Encomendar a Dios ese camino, ¿no? Y después confía en Él. Si vos encomendás a Dios y confías, es un requisito que va junto, ¿no? Son dos cosas juntas. Es encomendar al Señor y confiar en el Señor. Si vos haces esas dos cosas, dice, Él hará. Él hará. ¿Cómo lo hará? Conforme a su voluntad. Quizás te responda lo que vos estás poniendo delante de su trono, quizás te haga esperar, quizás haga algunos cambios, pero lo que Él haga va a ser maravilloso. Va a ser algo maravilloso, ¿no? El versículo 6, justamente acerca de encomendar a Dios nuestro camino, el versículo 6 dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía, ¿no? Cuando vos ves injusticia en el mundo, y a veces injusticia en el mundo es ver cómo el mundo pecador prospera, ¿no? Y vos decís, ¿cómo puede ser esto? Ellos no tienen ningún problema de nada, tienen un gran problema, van a ir al infierno. Tienen un gran problema, son como hoja seca, como pasto seco que se va a quemar, ¿no? Necesitan de Cristo ellos. Y sin Cristo entonces no tienen ninguna prosperidad. ¿De qué sirve gozar de buen estatus económico unos años aquí en la tierra si después toda la eternidad, separado de Dios, tenés que vivir en el infierno, en ese lago de azufre, como es llamado en Apocalipsis, ¿no? ¿De qué sirve eso? De nada, absolutamente de nada. Es como pasar una linda fiesta con mucha comida, con mucha bebida, y resulta que después el resto del año, a los 2 meses morís de hambre porque no tenés ni siquiera agua en el medio del desierto, ¿no? Así que no sirve de nada eso. Pero sin embargo, cuando vos ves eso y te parece injusto y estás frente a injusticia, y es muy injusto a veces cuando sos justamente dañado o damnificado, digamos, por la injusticia del mundo. Es muy doloroso eso, ¿no? Pero, ¿qué dice aquí el versículo 6? Exhibirá tu justicia como la luz, ¿no? O sea, lo que es justo, tu derecho, el Señor lo va a exhibir, ¿no? Y qué hermoso, porque dice exhibirá. O sea, es algo que va a ser visible para todos. Exhibirá tu justicia como la luz. Y tu derecho
lo que corresponde, aquello que por derecho divino te corresponde y por justicia y derecho justo delante de los ojos de Dios te corresponde, dice que lo exhibirá como el mediodía, cuando el sol está bien arriba, donde, digamos, no hay sombra a todo alrededor, ¿no? O sea, es maravilloso pensar en eso, ¿no? Dice, y tu derecho, o sea, tu derecho como el mediodía, donde no hay sombra alrededor, ¿no? Dios se encargará de hacer brillar tu rectitud y tu justicia como el sol del mediodía. Nunca terminará el pecador con los mismos beneficios que el Hijo de Dios. El pecador terminará mal. Y sabemos muy bien a través de la historia de Noé que esto es así. Cuando Noé estaba obedeciendo a Dios y amando a Dios, estaba haciendo cada cosa que el Señor le dijo. Recordad que el Señor le dijo, bueno, tenés que hacer esta arca, un barco inmenso, o sea, nunca había existido antes un transatlántico, imagínate, ¿no? El tamaño que tenía, que la Biblia te dice justamente cómo era prácticamente un transatlántico, que resistía a mucha carga. Científicamente han hecho experimentos, digamos, siguiendo los pasos bíblicos, y realmente constataron de que resistía a todos esos animales arriba, podía resistir eso aún en medio de una tormenta. Pero cuando él estaba haciendo eso, todo el mundo se burlaba. Todo el mundo estaba de jolgorio, todo el mundo con abundancia de causa de pecado, digamos. Todo el mundo tenía prosperidad, ¿no? Y nadie pensaba en Noé, sus hijos, sus nueras y su esposa, ¿no? Y se burlaban de él. Sin embargo, ¿él qué hizo? Él siguió adelante, obedeciendo a Dios, con un corazón recto delante de los ojos de Dios. Y Dios exhibió, así como la luz del mediodía, la justicia sobre Noé. Y vimos ahí la construcción del arca, el arca se terminó y ahí vino la victoria final, ¿no? Todos los demás perdieron. ¿Por qué? Porque el agua los tapó y murió todo ser viviente en la faz de la tierra, menos Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, ¿no? Entonces vemos ahí cómo la justicia de Dios siempre, siempre va a ser visible delante de los pecadores. Así que en lo que depende de tu mirada hacia la prosperidad de los que hacen iniquidad, acerca de la prosperidad de aquellos que sin amar al Señor, sin vivir principios éticos y morales conforme a la imagen de Cristo, ves que prosperan y ves que ellos en algunos casos te exhiben su prosperidad como diciendo, bueno, ves, ahí está, vos sos un tonto y mirá cómo vivo yo, ¿no? ¿Qué importancia tiene lo que vos estás predicando, lo que vos decís? Si mirá cómo vivo yo, mirá lo que tengo yo, ¿no? Y eso a veces puede afectar, si no estás bien parado en las cosas del Señor, puede llegar a afectar tu corazón, ¿no? Esta es la cura, tanto para la indignación como para la envidia. Y quiero hablarte acerca de eso. Los sabios esperan en el Señor. El versículo 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres, ¿no? O sea, cuando ves injusticia y ves que realmente a causa de esa injusticia estás sufriendo vos y quizás alguna necesidad que Dios permite que pases por eso, con alguna razón espiritual que el Señor quiere hacer en tu vida, pero que estás siendo perjudicado, ¿no? El Señor te dice, guarda silencio ante Jehová, es decir, no interrumpas al Señor, no quieras poner argumentos delante de Dios, sino espera en silencio, deja que hable el Señor, ¿no? En vez de dar respuesta a todo eso, en vez de decir, bueno, no, porque al final esto, al final aquello, esto, aquello, en vez de hacer todo eso, directamente escucha a Dios, guarda silencio ante Jehová y escucha a Dios, ¿no? Y espera en Él, Él va a hacer. Nunca el Señor ha dejado de hacer algo en favor de su pueblo. Espera en Él. Dice, no te alteres, no te pongas nervioso, no te pongas loco, loca, porque, uy, mirá lo que está pasando, lo que pasa en nuestro país, en el mundo, esto, el otro, mira cuánta injusticia. Bueno, no te preocupes por eso, descansá en el Señor, guardá silencio, escuchá a Dios lo que tiene para decir. Dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te alteres. Yo creo que cada vez que nosotros analizamos el mundo, y ahora con todo esto de la pandemia, los noticieros prácticamente prendés y ya estás en Japón, en China, en Inglaterra, en España, en Italia,
en Brasil, estás en cualquier lugar del mundo y tenés toda la información, ¿no? Y ves lo que está pasando en el mundo. Y esta pandemia ha cambiado absolutamente todo el mundo, todas las cosas completamente las ha cambiado. Lo único que no ha cambiado es la palabra de Dios, ¿no? Pero cuando ves todo eso, entonces tenés cierta alteración. Y confieso que a mí a veces también me alteran ciertas cosas, ¿no? Pero, ¿qué me dice el Señor a mí, en primer lugar? No te alteres con motivo de lo que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. Guardá silencio ante Jehová. No interrumpas el consejo de Dios, está diciendo, no con tus propias deducciones. A veces nosotros tomamos nuestras propias deducciones, nuestra propia justicia, digamos, verbal, mental, en el corazón, ¿no? Y eso a veces deposita raíz de amargura, porque estás viendo todo lo que pasa y entonces tomás una posición determinada en vez de escuchar al Señor y lo que tiene que decir el Señor al respecto de eso. Esperá en Él, dice, esperá con paciencia a que Él te ayude, a que Él extienda tu mano, a que Él muestre de su amor hacia vos. Esperá tranquilo, no te alteres con motivo de los que prosperan en el mal camino, está diciendo, ¿eh? No te irrites con el que triunfa en el mal camino, haciendo cosas y planes malvados. No hagas eso. Y el versículo 8 dice, deja la ira. ¿Por qué está diciendo todo esto? Porque muchas veces cuando vemos injusticia, van haciendo en nuestro corazón una raíz de amargura que termina creando ira en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces estamos airados, con bronca, y ya estamos odiando, cuando el Señor dice que debemos amar aún a nuestros enemigos. Y sin embargo llega el momento cuando vemos esta injusticia ya nos llenamos de ira. Entonces dice, no te alteres. Pero abajo el 8 dice, deja la ira y desecha el enojo. Cuando tenés ira, bueno, el enojo es la antesala de la ira, ¿no? La ira es el enojo descontrolado, ¿no? Entonces empezás con el enojo y terminás en la ira, ¿no? Ese es el peligro que hay. Entonces dice, y desecha el enojo, o sea, sacalo, desechalo, tiralo, como algo que no tiene que estar en tu corazón. Dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y esto es cuando yo ya tengo enojo y llego a la ira y entonces ahí estoy diciendo cosas que no debo decir, pensando cosas que no debo pensar y poniendo en mi corazón cosas que no debo tener. Entonces, claramente dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites de manera alguna en hacer lo malo. Eso es importante. Y el 9 dice, porque los malignos serán destruidos. O sea, no te estés preocupando por eso. A ver, ¿qué habría que hacer? ¿Qué esto? ¿Qué haría yo? O hago esto, o hago lo otro, o pienso esto, pienso lo otro. Me gustaría tener poder para hacer esto, para hacer lo otro. No hagas eso. Descansá en el Señor. Regocijate que vos estás en una relación con Dios que ellos no tienen. Orá por ellos. Si tenés la oportunidad de evangelizar a alguno de ellos, hacelo. Porque el poder de Dios se manifiesta, digamos, en salvación a través del Evangelio, ¿no? Pero desechá cualquier enojo, cualquier raíz de amargura, cualquier cosa que te incline a pensar, a hacer o a depositar en tu corazón algo que no es lo que Dios quiere, ¿no? Porque los malignos serán destruidos. Esperá que el Señor se va a encargar de eso. La justicia es del Señor. El Señor se va a encargar de eso. Vos ya estás a salvo. Vos ya estás seguro. Vos ya estás bendecido. Vos ya estás bendecida. Vos ya tenés la seguridad de que Dios te va a cuidar porque Él lo prometió. El Señor Jesucristo dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y el Señor siempre ha cumplido con su palabra porque Él es Dios y Dios no puede mentir. Entonces, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, los que están calmados en su corazón y lo que hacen es decir, bueno, yo estoy en el Señor, yo sigo orando, sigo siendo una herramienta en las manos de Cristo y yo espero en el Señor, porque los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, ¿no? ¿Sabes que a veces me pongo a pensar y realmente es tremendo pensar en esto que te voy a decir? Pero un día los cristianos van a ser reyes y sacerdotes. Y van a gobernar aquí juntamente con Cristo en la tierra. ¿Pensaste que quizás tenés el derecho dado por Dios de ser un intendente? ¿O ser un sacerdote? ¿O ser, digamos, aquí en esta tierra? ¿Que vas a tener una autoridad aquí en la tierra? La cual Dios te va a dar. Y vas a gobernar juntamente con Cristo. Eso es maravilloso. Y por toda la eternidad, en lo que es cielo nuevo y tierra nueva. Y cosas maravillosas que
no sabemos porque la Biblia no nos dice, pero son cosas maravillosas que Él va a dar a conocer. Eso es lo que debe ocupar tu mente, ¿no? Mientras tanto, los que aparentemente, según una foto de la película, están prosperando en maldad, bueno, ellos, como dice acá, serán destruidos por el Señor, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y eso es algo maravilloso. Los malignos serán arrojados, dice, del país, o sea, de la tierra, ¿no? Pero los que esperan en el Señor tomarán posición de Él. Todo lo que hay aquí, todo absolutamente, te va a pertenecer. El versículo 10 dice, pues de aquí a poco no existirá más el malo, observará su lugar y no estará allí, ¿no? De aquí a poco. Y fíjate lo que dice, de aquí a poco, ¿no? O sea, la venida del Señor sabemos que está cerca, porque todos los indicios que hay nos muestran que podemos interpretar las Sagradas Escrituras, aún el Apocalipsis, como algo que tiene que ver con lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Por ejemplo, en cuanto a tecnología y en cuanto a información general, hay un montón de cosas importantes que un día me gustaría hablar de ellas, pero la venida del Señor está cerca, ¿no? Y acá dice, pues de aquí a poco no existirá el malo. Dentro de poco el malo, el perverso, aquel que se jacta de todos sus bienes materiales mal habidos, digamos, él no va a existir más, ¿no? De aquí a poco no existirá más. Observarás su lugar, dice, y no estará allí. Vas a observar el lugar de esos grandes poderosos que ocupan lugares a través de la corrupción o a través del delito o a través de la malversación, de la estafa, de la impiedad, ¿no? Y vas a ver esos lugares, tanto poder, tanta riqueza, tanto... Y vas a ver esos lugares y ya no va a estar más, porque el Señor se va a encargar de hacer justicia. Dentro de poco no habrá malvados, está diciendo. Y el versículo 11 finalmente dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Con abundancia de paz. Esa paz que ahora te están quitando, esa paz que ahora tratan de afectar, esa paz la vas a tener plenamente, sin nada que la interrumpa, ¿no? Y eso es lo maravilloso. Por eso el Señor dice que nos deja su paz, ¿no? No como la paz que da el mundo, sino la paz que da Él, ¿no? Pero después, esa es una paz que tenemos por ser cristianos, pero después va a haber una paz práctica que tiene que ver con que el hombre malo, el impío, aquel que no sigue los conceptos éticos y morales de Cristo, no va a existir más, no va a estar más. ¿Dónde va a estar? Va a estar en el infierno, ¿no? Por eso el tiempo es hoy para predicar el Evangelio, porque muchas personas que hoy van hacia el infierno son personas que eran como nosotros cuando íbamos camino al infierno y el Señor un día nos salvó. Así que quería animar, hermanos, porque en este tiempo que estamos viviendo vemos muchas cosas injustas en el mundo. Hoy a través de la pantalla de televisión podés observar, como dije al principio, distintas partes del mundo y podés ver la gran injusticia que hay, la gran impiedad que hay. Quiero decirte algo. Muchas personas están sufriendo por causa de la maldad del hombre, ¿no? Pero muchas personas que están sufriendo, cuando vos les hablas de Cristo, no quieren saber nada del Señor. No quieren doblar sus rodillas delante del Señor y rechazan el Evangelio de Cristo. Como dice la palabra de Dios, la luz vino al mundo y ellos amaron más, es decir, voluntariamente, en su libre albedrío, amaron más las tinieblas que la luz, ¿no? Y rechazan a Cristo. Por eso sus vidas no pueden cambiar. En el medio de este mundo tan desfavorable está el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios sigue adelante siendo imitador de Cristo, siguiendo los principios éticos y morales de Cristo, amando al Señor, esperando en el Señor, confiando en el Señor, pidiendo al Señor, encomendando delante del Señor los caminos. ¿No? Sigue caminando de la misma manera que el primer cristiano lo hizo. Y esa es la gran diferencia. Se puede ser diferente, pero solamente se puede ser diferente recibiendo a Cristo en el corazón. Vos ya lo recibiste, hermano, hermana. Yo ya lo recibí, pero hay muchas personas que todavía no conocen a Cristo. Hay que predicar el Evangelio. Y los que no lo reciban, bueno, eso será justamente el resultado que aquí dice, ¿no? Como hojas se secarán. Así que oremos por los impíos, oremos por los que son exhibicionistas de la opulencia,
y que sabemos, digamos, que no ha sido eso producto de trabajo ni nada por el estilo, pero sabemos que a través del delito y de muchas otras cosas que tienen que ver con la falta de ética, la falta de valores, digamos, adquieren, digamos, grandes riquezas. Sabemos que eso es momentáneo, que el precio que tendrán que pagar por eso va a ser muy alto. Necesitamos concentrarnos no en lo que vemos que los grandes exhibidores corruptos nos muestran, no concentrarnos en esto como algo para poder obtener, para poder imitar, sino nosotros concentrémonos en depender de Dios, depender de Dios. Porque cada cristiano desde el principio se sometió al Señor y recibió las bendiciones del Señor, y nunca el Señor abandonó un hijo de Dios. Nunca uno de sus hijos fue despreciado, nunca fue desvalorizado, nunca fue abandonado, nunca fue falto de provisión de parte de Dios. Nunca, jamás en la historia, y nunca lo va a hacer. Y esa es la ventaja que tenemos. Confiemos en el Señor, gocémonos de la gracia que el Señor nos da. Y por supuesto descansemos en Él. Pongamos nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros proyectos delante de sus ojos, para que Él haga aquello que es lo correcto para nosotros, que es lo beneficioso para nosotros. A veces vamos a pedir cosas que no son un beneficio para nosotros, pero pongamos delante del Señor y digamos: Señor, estoy deseando esto en mi corazón. Si esto es conforme a tu voluntad, si crees que eso va a ser un beneficio para mi vida espiritual, quiero que me des, porque yo quiero depender de vos, no de este mundo y lo que ofrece este mundo. Recordad que al Señor Jesucristo, Satanás en el desierto le ofreció toda esa opulencia, le ofreció todo eso que los grandes, poderosos, que no amaban a Jehová, tenían. Le ofreció todo eso, le ofreció poder, le ofreció reino, le ofreció riqueza, le ofreció todo eso. Y el Señor lo rechazó, porque el Señor solamente quería aquello que venía del Padre. ¿Por qué no vamos a hacer lo mismo si somos hijos de Dios? Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias por este tiempo devocional. Señor, gracias porque podemos reflexionar sobre este maravilloso salmo. Pedimos que nos ayudes a leerlo 2 o 3 veces y poder gozarnos, Señor, en lo maravilloso de depender de ti. Y no dejar, Señor, que las luces oscuras, Señor, de este mundo nos quieran iluminar, captar o movilizar, Señor, a ser imitadores de este mundo, Señor. Tu palabra dice que no debemos conformarnos a este mundo, sino más bien, Señor, ser imitadores de tu Hijo amado. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Señor, gran bendición sobre cada uno de mis hermanos. Y por supuesto, Señor, que siempre nuestras necesidades, Señor, sean asistidas por ti, porque tú eres el proveedor de toda la maravillosa gracia que cada día recibimos. Queremos mirarte a ti, Señor, que eres el Padre de toda la riqueza del mundo, de toda la riqueza del universo, tanto el universo visible como invisible, Señor. Tú eres el Señor, el Creador y el dueño de todas las cosas, y somos tus hijos. Por tanto, Señor, tenemos todas las cosas. Y gracias, Señor, porque podemos depender de ti, no de nosotros, ni tampoco de aquellos que ofrecen a través de la falta de ética y moral, ofrecen alternativas, Señor, que no nos llevan a ser agradables delante de tus ojos. Agradecidos estamos, Señor, por esa gracia maravillosa que derramás cada día sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Les amo profundamente. Ánimo, firmes y adelante.